tardes a todos los que se han empezado a conectar con nosotros. Bienvenidos. Este es un nuevo capítulo del programa Derecho al Día que hemos preparado para ustedes. Nos acompaña el doctor Manuel Brunal y el doctor Cristian Aguilar. Y hoy queremos hablar sobre un tema que nos han consultado mucho en nuestras redes sociales, que es la cuota de alimentos. Pero queremos hablarlo desde lo procesal. Es decir, qué se pasa en un proceso cuando se quiere fijar, cuando se quiere disminuir o cuando se quiere incluso exonerar de la cuota de alimentos. Para eso, le pido al doctor Manuel Brunal que nos haga una introducción. Buenos días, mucho gusto, mi nombre es Manuel Brunal. Vamos a hablar sobre los alimentos. Vamos a hacer una breve introducción sobre qué son los alimentos que constituyen. Entonces, los alimentos son las necesidades que hay que suplir al menor. Este es un derecho constitucional porque los padres están en la obligación de velar por el desarrollo integral de sus hijos. Los menores, lógicamente, están catalogados como incapaces. Incapaces en el sentido de que no pueden ellos valerse por sí mismos en cuanto al sustento. Sobre todo los menores que están estudiando. Es lógico que si está estudiando, pues no tiene oportunidad para ir a trabajar. Entonces, la ley ha establecido que para esa ayuda se establecieron los alimentos, que como se ha dicho siempre, los alimentos no solamente son pues, la cuestión alimentaria de la comida, sino que eso, el término abarca otros aspectos, como el de la educación, el de la salud, de la recreación. ¿Sí? Entonces, la ley dice que los padres deben darle estos alimentos a los menores hasta los 18 años. Es decir, hasta los 18 años es obligatorio. Sobre todo si los menores pues, no están haciendo ninguna actividad, porque puede haber un menor que tenga ingresos para él mismo sostenerse, entonces el padre estaría exonerado en este caso porque él se autosostiene. Segundo, hay dos clases de alimentos. Hay unos alimentos necesarios y los alimentos congruos. Los alimentos necesarios son aquellos que la ley estipula como un mínimo para la subsistencia del menor, los básicos. Y los congruos son aquellos alimentos que la ley establece de acuerdo con el statu quo que ha venido viviendo ese menor. Por ejemplo, el estrato 5, ese sería un alimento congruo porque ese menor se ha levantado en un ambiente de un estrato alto, entonces lógicamente la cuota será más alta. Y los necesarios son aquellos mínimos que se requiere para la subsistencia del menor en cuanto a su alimentación, su educación, su recreación y lógicamente la salud. Los alimentos están establecidos no solamente para los menores, también para los mayores que estén en estado de incapacidad. Es decir, el mayor que no puede valerse por sí mismo por un estado de incapacidad, que puede ser pues, una cuestión neurocerebral, una parálisis, en fin, no tiene la oportunidad de valerse por sí mismo, entonces ante la ley es un incapaz. Esta incapacidad traspasa los 18 años. Si el menor traspasa los 18 años, llega a la mayoría de edad y sigue en la misma condición de incapaz, entonces la ley ha previsto que él continúe siendo una persona que por sí mismo no se puede valer y si es necesario el padre tendrá que auxiliarlo de por vida, si nunca se rehabilita. Claro que esta obligación no solamente es del padre, es del padre y de la madre. En cuanto a los menores incapaces por cuestión de edad, es decir, menores de 18 años, cuando ellos traspasan la minoría de edad, es decir, cumplen los 18 años y entran a la mayoría de edad, el padre podría estar obligado a darle los alimentos siempre y cuando él continúe en los estudios. Y esto se extiende hasta los 25 años, porque la ley supone que una persona a los 25 años ya ha adquirido un título si es que está estudiando. Entonces, por eso la ley asume esa edad como digamos, la edad máxima para auxiliar al menor. Entonces, como vemos, pues son esas dos clases de situaciones. El menor incapaz por cuestión de edad y el mayor incapaz por cuestión de
inhabilidad, que lógicamente requieren los auxilios de los padres. Claro, me gustaría que habláramos un poco más sobre el tema procedimental, es decir, que podamos hablar sobre qué se le tiene que presentar al juez. La introducción que hace el doctor Manuel Brunal es clara, qué se espera dentro de un proceso, hasta qué edad se espera, de parte de quién, porque hay que hacer claridad sobre que los padres ambos tienen que aportar a esta manutención. Pero entonces, cuando ya estamos en un escenario judicial, ahí viene lo que los jueces o algunos jueces han llamado la realidad procesal, es decir, lo que se prueba dentro del proceso, donde hay que entrar a demostrar, quiero hacer énfasis en las pruebas, los gastos del menor y la capacidad del alimentante, es decir, eso va en doble vía. De un lado, cuánto se gasta el menor. Hay menores que viven con un salario mínimo, hay menores que para su vivencia necesitan 5 millones o incluso más, porque depende del estilo de vida. Y por otro lado está la capacidad del alimentante. Si aquí en Colombia no es posible decir que nadie tiene ingresos, sino que hay una presunción de un salario mínimo. Esto quiere decir que si alguien va a un proceso de estos de fijación de cuota de alimentos o regulación, no podrá aducir que en ese momento tiene cero ingresos, sino que se le presumirá mínimo un salario mínimo. Entonces quiero que hablemos sobre la importancia de las pruebas dentro de esos procesos. Doctor Cristian, ¿qué nos comentas? Doctor Alexandra, primero, antes de entrar en materia, me gustaría aclarar que el proceso de disminución, fijación o aumento de cuota alimentaria es un proceso verbal sumario. Como su nombre lo indica, es muy corto. Se presume que debe terminar un lapso máximo de 6 a 7 meses. En cuanto al material probatorio que se debe presentar con estos procesos, es importante hacer énfasis de que cuando un padre o una madre desea fijar la cuota alimentaria, inicialmente se tiene que tener en cuenta 3 elementos puntuales: la capacidad económica del padre, a quien se le va a solicitar la cuota alimentaria, la capacidad económica de la madre o el padre que tiene la custodia del menor, y las necesidades reales del menor. Aquí entramos en materia. Cuando hablamos de las necesidades reales del menor, tenemos que tener en cuenta el material probatorio que se debe acompañar con esta demanda. ¿Cuáles son? Los gastos promedio, un tablado promedio de los gastos de manutención del menor, acompañado de sus respectivas facturas si estamos hablando de alimentos, el pago mensual que se le hace si el menor está en algún tipo de academia deportiva, el pago promedio mensual de los recibos respecto a la pensión escolar, los recibos que hagan las veces de prueba referente a los copagos del servicio de salud, si es que pagan, si efectivamente la persona ha asistido mensualmente o tiene que ir mensualmente al menor a controles médicos, si está afiliado a un servicio de salud prepagada, pues el respectivo pago de la mensualidad de la salud prepagada. Y también se aporta, es muy importante, incluso a veces no es un requisito que dé inadmisión de la demanda, pero sí es una prueba fundamental que se aporte como mínimo la prueba de contrato o la vinculación laboral del padre a quien se le solicita la cuota alimentaria. Si no podemos hacer esta prueba de forma individual, podemos solicitarla de oficio ante el despacho y demostrando al juzgado que pues se hizo todo el trámite necesario para solicitar dicha prueba. Ejemplo, haber agotado un requisito de procedibilidad como presentar un derecho de petición a la compañía a la cual está vinculado el padre a quien se le solicita la cuota alimentaria, para que el respectivo empleado nos envíe copia del contrato laboral o que nos dé constancia de la vinculación laboral. ¿Esto para qué? Para garantizar que efectivamente ese proceso va a tener un futuro y que no vamos a tener una sentencia, como se le llama en el mundo jurídico, para adornar pues, el escritorio. ¿Por qué? Porque básicamente de nada sirve promover un proceso de alimentos, si efectivamente no tenemos una vinculación laboral para el padre que le estamos pidiendo la cuota alimentaria. En esos días tendríamos una sentencia, pero una sentencia que sería incobrable porque no tenemos básicamente una vinculación laboral. Otra prueba importante es, como se decía, en cuanto a las necesidades reales del menor, tener en cuenta básicamente si el menor está haciendo actividades extracurriculares, si estamos hablando de alimentos congruos. Un ejemplo, si el menor practica equitación, si el menor practica algún deporte que requiera un gasto adicional, que no sean alimentos necesarios sino congruos. Esa prueba también hay que aportar al proceso para demostrar al juez que el menor tiene un estilo de vida
que no se le puede mejorar porque eso tentaría directamente contra el interés superior del menor que ha sido protegido a nivel constitucional. Eso en cuanto al tema procesal. Importantísimo también, antes que se me pase, en todo proceso de fijación de cuota alimentaria o de aumento de cuota alimentaria u exoneración, un requisito de procedibilidad es haber agotado el requisito de la conciliación extrajudicial, recurrir a los medios alternativos de solución de conflictos. Si efectivamente se presenta una demanda sin haber acompañado un acta de conciliación o un acta de no asistencia o un acta de no conciliación, pues esta demanda sería inadmitida o rechazada de plano por parte del juzgado. ¿Por qué? Porque se tiene que dar agotado el requisito de posibilidad antes de recurrir directamente a la jurisdicción ordinaria y poner en movimiento el aparato judicial, doctor Alexander. Muy bien, doctor Cristian. Bueno, yo quisiera hablar, siempre es una consulta frecuente que nos hace sobre al momento de fijar la cuota de alimentos, porque hay padres interesados que se les fije la cuota de alimentos, no solamente hay que presentar demandas para que se fijen, sino demandas para ofrecer, porque hay padres interesados en hacerlo. Entonces, viene la pregunta de cuál es el porcentaje adecuado. Siempre hay como una sensación de, bueno, yo quiero darle todo a mis hijos, pero a veces son familias o padres o madres que ya tienen un nuevo hogar, con unos nuevos hijos y que tienen una responsabilidad con una capacidad económica limitada, digamos, con un ingreso limitado porque puede ser un empleado y tiene que distribuirlo entre sus 2, 3 hijos, su nuevo hogar, sus gastos personales. Entonces, siempre se ha manejado en la práctica, y lo dice la ley, para que los padres que nos estén escuchando y estén preguntándose, bueno, ¿cuál puede ser una cuota justa para ofrecer? O incluso, como dice el doctor Cristian, para llegar a un acuerdo por medio de una conciliación que es requisito. Hay que intentarlo y si no se logró, pues se va a la demanda, pero hay que intentarla. ¿Qué es lo que dice la práctica, la ley y digamos lo que manejan los jueces? Del ingreso del alimentante, si es un hijo único, podemos estar hablando entre 25% y 35%. Si ya son 2 hijos, el alimentante puede estar pensando que de su ingreso, de su salario, podría estar aportando o un juez le podría fijar un 50%, bajo la lógica que un 25% sería para uno de sus hijos y otro 25% para el otro de sus hijos. Ya. De ahí en adelante se sigue respetando esta ley o esta norma del 50% y si, por ejemplo, la persona ya no tiene uno, sino 2, 3, 5 hijos, entonces le tocará el 10% a cada uno porque eso da el alcance del 50% de sus ingresos. Entonces, doctor Manuel, hablemos sobre el cobro ejecutivo. Ya se hizo todo el proceso de mutuo acuerdo o lo fijó un juez y hay un dinero que se han comprometido las partes a pagar y no se paga. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué se requiere al llegar al procedimiento ante un juez? ¿Qué se solicita? ¿Cómo funcionan los embargos? ¿Cómo es el tema de los intereses? Puede suceder, darse el caso de que el padre, por una omisión debido a que ha dejado de percibir los ingresos o porque no ha querido aportar los ingresos, que esto generalmente sucede cuando no hay pues un embargo a un salario del embargado, porque si hay un salario, lógicamente el, el, el patrón o el empleador está en la obligación de hacer descuento que el juzgado le ha fijado para esa cuota alimentaria. Y tanto es así que la ley podría hacerlo responsable de esa falta de cuota que el empleador no ha hecho y tendría que justificar por qué motivo dejó de descontarle la cuota al empleado. Ya sea el motivo ese o sea el motivo de que la persona se comprometió él mismo a hacer los aportes y no lo hizo porque, bueno, no quiso hacerlo o porque la situación económica varió. Entonces, lógicamente, ese dinero que no ha pagado el padre o la madre que está obligada a hacer el aporte, se debe, siempre se debe y entonces viene pues lo que se llama el proceso ejecutivo para cobrar ese dinero que se debe porque es una deuda que necesariamente el deudor tiene que pagar. Y como esa cuota alimentaria ha sido fijada en una sentencia o un acuerdo de conciliación, eso es obligatorio. Lo único que tiene que demostrar, digamos, la parte interesada es
Si se trata de un empleado, demostrar de que a él se le vienen haciendo los descuentos, por cualquier motivo de hacer los descuentos, y si es particular el que él está obligado a hacer el descuento, pues también decir, solamente tiene que demostrar que al juzgado no ha llegado la cuota que se haya establecido y que se deben 2, 3, 4, 5 cuotas atrasadas. Estas cuotas que debe el deudor prestan mérito ejecutivo, o sea que se puede ir ante el mismo juzgado en donde se está llevando el proceso de alimentos. Y el juez necesariamente obliga a la parte a que cancele. Y si se trata de un empleado, pues oficiará al empleador para que explique y justifique por qué motivo no se han hecho los descuentos del caso, hasta el punto que ellos pueden ser responsables por no haber hecho esos descuentos. De todas maneras, la parte alimentante, ¿sí?, no puede evadir esta obligación de pagar las cuotas que ha dejado de cancelar. Hay un medio coercitivo para cobrarlo. Es más, esto puede ir incluso a la fiscalía para un proceso de inasistencia familiar, que ya es otro aspecto pues, que habría que manejar. Bueno, con esto dejo entendido lo que es el proceso ejecutivo. Es decir, el mérito es la misma deuda que se ha establecido y que no se ha cancelado. Entonces, muchas personas podrán incluso incurrir en error. Hemos visto algunos casos donde hay errores involuntarios. Por ejemplo, no saber o no tener claridad, porque a veces en los acuerdos de conciliación no queda claro, o aún así quedando muy claro, se incurre en el tipo de error involuntario sobre el reajuste que las cuotas tienen que tener, sobre la mora que recae sobre las cuotas. Es decir, estas cuotas también hay que pagarles intereses. Si un padre, por ejemplo, o una madre tuvo un tiempo en que, por ejemplo, 6 meses, un año, en que no pudo responder con esas cuotas de alimento porque tal vez no se encontraba vinculada, porque tuvo algún tipo de dificultad, cuando se vayan a cancelar tendrán que responder por las cuotas y unos intereses. Hablemos de eso, doctor Cristian. Gracias, doctora Alexandra. Sí, efectivamente. Una de las situaciones que se presentan en los procesos ejecutivos de alimentos o que suele presentar y que hemos visto mucho en la práctica es lo referente a los aumentos de la cuota. Más que todo, esto sucede en los acuerdos que se hacen ante centros de conciliación o ICBF en ocasiones. A veces por descuido de las partes o incluso el mismo funcionario que firma el acta, se omite establecer o fijar cómo será el aumento de la cuota alimentaria para el año siguiente. En ese orden de ideas, el Código de Infancia y Adolescencia sí ha sufrido este error. Básicamente ha establecido que cuando la cuota alimentaria, en el acta de conciliación no se estipula cómo aumentará esa cuota alimentaria, el aumento tendrá que ser el del IPC del año inmediatamente anterior. Eso sí está establecido en el Código de Infancia y Adolescencia. En ese orden de ideas, cuando un acta de conciliación emitida por centro de conciliación autorizado por ICBF no tenga pues establecido cuál será el aumento de la cuota, se tiene que hacer sujetado a la IPC del año inmediatamente anterior. Ahora, en cuanto a los intereses, doctora Alexandra, es importante mencionar que cuando un padre se sustrae de cumplir a cabalidad con la cuota alimentaria establecida mediante sentencia judicial o acta de conciliación, estas cuotas están sujetas a un interés civil, que es el 6% anual, y equivalente al 0.5% mensual por cada cuota que adeude la persona o el alimentante, en este caso, y que se haya sustraído de cumplir con dichas cuotas. En ese orden de ideas, un ejemplo práctico sería si alguien se sustrae, si se le fija una cuota alimentaria para el 2017 y esta persona todo el 2017 y todo el 2018 no cumplió a cabalidad con su cuota alimentaria, pues tendríamos que tener en cuenta que anualmente sería el 6% del interés anual sobre esas 12 cuotas de todo el año 2017, perdón, y todo lo corrido del año 2018 para establecer cuál sería la mora que tendría que pagar por no haber cumplido ni con la cuota alimentaria ni con el efecto del interés. Y es importante porque en los procesos ejecutivos se pueden pedir las medidas cautelares. Las medidas cautelares se le solicitan al juez por escrito aparte
aparte de presentar el escrito de ejecutivo de alimentos, se tiene que presentar un escrito aparte, acompañado de la demanda principal, el escrito de medidas cautelares, solicitando el embargo hasta el 50% del salario del padre que esté incumpliendo con la cuota o la madre que esté incumpliendo con la cuota alimentaria. ¿Para qué? Para que el despacho, a su consideración, pueda establecer cuál va a ser el porcentaje del embargo del salario de este padre incumplido o esta madre incumplida respecto a la cuota alimentaria. Es importante mencionar que este monto de hasta el 50%, si bien está establecido en el Código de Infancia y Adolescencia, también se ha desarrollado a nivel jurisprudencial por la Corte Constitucional de Colombia. Eso en cuanto al tema del proceso ejecutivo de alimentos, doctor Alexandra. Gracias, doctor Cristian. Para terminar, me gustaría tocar un punto que también a veces es poco conocido entre los padres y quisiera brevemente escuchar unos comentarios de ambos, que tiene que ver con las visitas. Ese padre que por alguna razón no ha podido acceder, seguir cumpliendo el pago de las cuotas de alimentos, pues se encuentra una dificultad al momento de radicar una demanda, hacer una solicitud para que se le regule el tema de las visitas porque es un padre incumplido. En el deber ser de las cosas, en el mundo de las familias, pues esto no debería ser así. Es decir, si uno de los padres ha tenido dificultad para cumplir con un monto económico, eso no tiene que directamente representar que no se van a dar las visitas, porque los padres necesitan de los hijos y, más importante aún, los hijos necesitan de sus padres. Pero al momento de solicitar o hacer una reclamación, pues sí van a tener inconvenientes porque son padres incumplidos. Me gustaría escuchar al doctor Manuel. Comenzamos diciendo que todo derecho conlleva una obligación. No solamente uno tiene obligaciones o no solamente tiene obligaciones. Donde hay obligaciones hay derecho. Entonces el padre que tiene el derecho de visita, porque la ley se lo confiere, lógicamente que eso acarrea una obligación también para él para cumplir las otras cargas que le han impuesto a él. En el caso de los alimentos, si el padre injustificadamente, porque puede haber una justificación, deja de suministrar los alimentos, la madre podría invocarle dejar de cumplir también la cuestión de la visita porque el padre está incumpliendo. Entonces, no podría el padre obligar a la madre a que le conceda el derecho de visita, pues él está incurriendo en una falta, en una obligación, y por lo tanto es posible que, si así lo desea la parte interesada, solicitarle al juez para que le suprima el derecho de visita al padre porque no está cumpliendo su obligación con la cuota alimentaria. Es decir, como decimos, para uno reclamar un derecho también tiene que cumplir con las obligaciones colaterales que ese derecho le concede. Muy bien, doctor Cristian, tus comentarios. Doctor Alexandra, sí, muchas gracias. Muy de acuerdo con lo que ha manifestado el doctor Brunal. En cuanto al tema del padre que no ha cumplido con la cuota alimentaria, pues no puede solicitar el cumplimiento de un régimen de visitas. Esto básicamente está establecido en el Código de Infancia y Adolescencia. El Código de Infancia y Adolescencia ha sido muy claro en establecer que el padre que se haya sustraído de cumplir a cabalidad con las cuotas alimentarias establecidas para su hijo, o la madre, pues no puede solicitar o pretender que se le dé cumplimiento a su régimen de visitas o incluso promover ningún tipo de proceso judicial. Hemos visto casos en los cuales hay padres que no han cumplido por un lapso de tiempo muy largo en cuanto a las cuotas alimentarias, pero han pretendido iniciar procesos ejecutivos o procesos de disminución de cuota ante despachos judiciales. Obviamente esto no es viable. ¿Por qué razón? Porque el juez en una tarea juiciosa puede establecer de que el padre que no ha cumplido con la obligación de darle alimentos, obviamente no puede pretender que se le otorgue y se le escuche en un proceso judicial cuando ni siquiera ha cumplido con lo mínimo que es cumplir la cuota alimentaria. Eso puede acarrear incluso la terminación de un proceso, inadmisión, perdón, o rechazo de la demanda de forma inicial por parte del despacho, o incluso la contraparte que sea demandada puede presentar como excepción incumplimiento de la obligación alimentaria y con esto dar por terminar el proceso porque pues no podría alegar que se le dé cumplimiento a sus obligaciones. Lo mismo sucede cuando un padre pretende la disminución de una cuota, como lo dije anteriormente. No puede pretender disminución de una cuota si ni siquiera está al día con la cuota que inicialmente le ha sido fijada mediante acuerdo conciliatorio por sentencia judicial.
Eso podría pues presentar la demanda, pero tendría que estar al día para poder que le prosperen las pretensiones de una posible disminución de cuota alimentaria, si es lo que quiere pues, hacer en un trámite judicial. Bueno, doctor Manuel y doctor Cristian, muchas gracias por los aportes tan valiosos. Bienvenidos a todos los que nos acompañaron hoy, jueves. Recuerden que vamos a estar aquí todos los jueves a las 5 de la tarde en el programa Derecho al Día, trayendo temas de interés para ustedes. Muchas gracias y feliz tarde.